La Voz de América presenta. Partido Republicano realiza primer debate entre aspirantes a la Casa Blanca. El gran ausente, Donald Trump. En Georgia, varios de los 19 imputados por asociación ilícita para revertir las elecciones del 2020 ya se han entregado a la justicia. La demócrata Debbie Mucarsel Powell busca convertirse en la segunda hispana en llegar al Senado estadounidense. Y el desplazamiento forzado alcanza números récord en las Américas, según reporta la ACNUR. Migrantes en Nueva York dan testimonio de los peligros de su travesía. ¿Qué tal? Bienvenidos, soy Yasmín López y esto es El Mundo al Día. Estamos a solo horas de que inicie el primer debate republicano que se realizará esta noche en Milwaukee. Los temas que dominan el debate nacional tienen que ver con la economía, la asistencia a Ucrania, la educación y, por supuesto, el tema migratorio. En directo nos acompaña Paula Díaz. Paula, cuéntanos qué podemos esperar de este primer cara a cara entre republicanos. Yasmín, pues solo 8 precandidatos cumplieron con los requisitos de donaciones y encuestas establecidos por el Comité Nacional Republicano para participar en este debate. Y 4 no lo hicieron, por esto se quedaron por fuera. Entre ellos, Francis Suárez, alcalde de Miami. Lo que es claro es que el gran ausente será el expresidente Donald Trump, favorito entre los votantes republicanos, quien rechazó participar. El primer debate entre los precandidatos para la nominación presidencial republicana este miércoles en la ciudad de Milwaukee, Wisconsin, no contará con el expresidente Donald Trump. La mayoría de los estadounidenses esperan escuchar las propuestas en el tema económico, la situación en Ucrania, educación e inmigración, un punto en el que afirman la administración Biden-Harris tiene un caos. Decidieron abrir la frontera indiscriminadamente. Es gravísimo lo que estamos viendo en materia migratoria y tardarán décadas antes de que empecemos a ver una solución a este problema. Los precandidatos Ron DeSantis, Mike Pence, Tim Scott, Nikki Haley y Chris Christie están más alineados con las políticas migratorias del expresidente Trump, mientras que Vivek Ramaswamy, un empresario hijo de inmigrantes indios, tiene posiciones más radicales como militarizar la frontera. Asa Hutchinson, Doug Burgum y Will Hart tienen posiciones más moderadas en el tema migratorio. Por su parte, representantes del Comité Nacional Demócrata y directivos de la campaña Biden-Harris se encuentran en Milwaukee, donde han desplegado vallas publicitarias rodantes por la ciudad y lanzaron comerciales televisivos. Hoy los estadounidenses van a ver los candidatos más extremistas en la historia de los Estados Unidos, más desconectados con las prioridades y con las necesidades del pueblo estadounidense. El debate será transmitido por la cadena Fox News a las 9 de la noche, hora de la costa este de Estados Unidos. Los simpatizantes de Trump, incluida la representante Marjorie Taylor Greene, estarán en Milwaukee, pero no se sabe si podrán entrar al debate. Paula, estaremos atentos de lo que suceda. Manténnos informados. Acusados de asociarse ilícitamente para revertir el resultado de las elecciones estatales del 2020, este miércoles continúan entregándose a la justicia de Georgia los 18 aliados del expresidente Donald Trump. Celia Mendoza y Jorge Agobián nos acompañan desde el condado Fulton en Atlanta. Celia, ¿cuántos se han entregado hasta el momento? Ya se han confirmado por lo menos 8 personas. Las 2 últimas serían Sidney Powell, quien fuera abogada del expresidente de los Estados Unidos, Donald Trump, y también el exalcalde de Nueva York, Rudy Giuliani, cuya imagen del procesamiento judicial ya se hizo pública. Esto muestra lo que podría suceder durante la jornada de este jueves, cuando se espera que el expresidente de los Estados Unidos se entregue. Rudy Giuliani habló con los medios de comunicación, así como su abogado, quien confirmó que se le dio una fianza de $150,000.
Las autoridades continúan preparándose para que el expresidente Donald Trump viaje a Atlanta este jueves y se entregue en la cárcel del condado Fulton como acusado de conspirar ilegalmente para revertir su derrota electoral de 2020 en Georgia. Los 19 acusados deben entregarse antes del mediodía del viernes. Algunos ya lo han hecho, como David Schaefer, expresidente del Partido Republicano en Georgia, y el exabogado de Trump, John Eastman. Estoy seguro de que cuando la ley se aplique fielmente en este procedimiento, todos mis coacusados y yo seremos plenamente reivindicados. Rudy Giuliani, exabogado personal de Trump y exalcalde de la ciudad de Nueva York, también llegó a Georgia para entregarse este miércoles. Puedo confirmar que se llegó a un acuerdo de fianza por $150,000. El señor Giuliani se encuentra actualmente en proceso de entrega. Esperamos que el proceso avance de manera eficiente y que se realice en poco tiempo. Es un individuo muy positivo. Está listo para luchar contra estos cargos en particular. El ex jefe de gabinete de la Casa Blanca, Mark Meadows, y el ex funcionario del Departamento de Justicia, Jeffrey Clark, no quieren aún entregarse y presentaron mociones de emergencia pidiendo al juez que les permita ignorar la fecha límite del viernes hasta que decida si sus casos pueden trasladarse fuera del tribunal estatal, algo que Charlie Bailey, ex funcionario judicial del condado Fulton, no cree que funcionará. No creo que eso vaya a funcionar, o tendrán que entregarse o se les emitirán órdenes de arresto. Meadows y Clark han argumentado en documentos judiciales que no pueden ser procesados porque estaban desempeñando funciones relacionadas con sus trabajos como funcionarios federales. Y mientras tanto, hoy pudimos hablar con el abogado de Jeffrey Clark, uno de los que está tratando de evadir ser arrestado, así como Mark Meadows, quien no dio comentarios a la prensa y todavía siguen negociando. Así que es muy posible que estas dos personas de las 19, por lo menos por ahora, sean los únicos que no se entregarían este viernes al mediodía, cuando la Fiscalía ha puesto esta fecha como el último momento para que puedan entrar de manera voluntaria. Celia, y a un día de que Donald Trump se entregue voluntariamente a las autoridades, el condado de Fulton en Atlanta refuerza sus medidas de seguridad. Jorge, ¿qué opiniones ha generado la llegada del exmandatario? Yasmín, hay opiniones divididas entre la población aquí en Atlanta. Algunos están a favor del exmandatario, otros prefieren mantenerse al margen, y hay que destacar algunas de las personas con las que hablábamos aquí en las calles del centro de la ciudad, muy cerca de la corte, pues nos decían que ni siquiera estaban enterados sobre la situación. Lo que sí se sabe es que el propio exmandatario pidió a sus seguidores que se manifiesten este jueves, el día que está previsto que llegue hasta la ciudad. El exmandatario llegará el jueves a Georgia en condiciones sin precedentes. Se convertirá en el primer expresidente estadounidense en ser procesado en una cárcel, acusado de 13 cargos criminales por supuestamente asociarse ilícitamente para revertir los resultados de las elecciones presidenciales de 2020. En Atlanta hay quienes apoyan a Trump e insisten sobre un supuesto fraude electoral en los pasados comicios, a pesar de que quedó descartado por tribunales en varios estados de la nación. Algunas de las cosas que ha hecho son estúpidas, es verdad, no es perfecto, pero no puedo probarlo, pero creo que Biden tuvo algo que ver con el robo en Georgia. No hay forma de que pudiera haber ganado en Georgia con tanta gente a favor de Trump. Otros residentes están convencidos de que el juicio que enfrentará es justo. Pero también se muestran preocupados por las crecientes amenazas que reciben los funcionarios públicos que supervisan el caso. Espero que todos los administradores estén protegidos, la fiscal del distrito y todo el personal estén protegidos en sus hogares y cuando estén dentro del juzgado del distrito. Para otros, existe una aparente fatiga por los casos criminales que enfrenta Trump en Georgia y en otros 3 estados. Estoy tratando de ser neutral, quiero dejar que la ley haga lo suyo y que pase lo que tenga que pasar. Los alrededores de la cárcel y también de la corte en el condado de Fulton han comenzado a reforzar su seguridad en las últimas horas y según el propio jefe de alguacil de la policía del condado, en las próximas horas más cercanas a la llegada del expresidente Donald Trump se reforzarán más aún. Se destinará una área de cierre completo muy cerca de la cárcel este próximo jueves. Jorge, te agradezco por el informe.
La excongresista demócrata Debbie Mucarsel-Powell se está postulando al escaño por Florida que el republicano Rick Scott ocupa en el Senado estadounidense. La demócrata nacida en Ecuador aspira a convertirse en la segunda hispana en llegar a la Cámara Alta. José Pernalete nos envía el reporte. Debbie Mucarsel-Powell, excongresista por Florida ante el Congreso, aspira a la curul del republicano Rick Scott en el Senado estadounidense. La ex legisladora demócrata acusa a quien fuera gobernador republicano del Estado del Sol de ir en contra de la población trabajadora. Las familias están cansadas de un político como Rick Scott que les ha dado la espalda. Él quiere alzar impuestos a la clase media. A su vez, la vocera de la campaña del senador Rick Scott criticó las prioridades que exhibió Mucarsel-Powell mientras representó el Distrito 26 de Florida entre 2019 y 2021. La excongresista Mucarsel-Powell es una socialista radical que votó el 100% de las veces con Nancy Pelosi durante su breve mandato en el Congreso, razón por la cual los votantes del sur de Florida la expulsaron de su cargo en la primera oportunidad que tuvieron. Mucarsel-Powell rechazó el señalamiento ideológico y subrayó haber denunciado desmanes cometidos por los gobiernos de Cuba, Nicaragua y Venezuela contra sus respectivas poblaciones. Nadie más que una inmigrante como yo, que ha salido de Sudamérica, que ha visto cómo estos gobiernos corruptos socialistas han destrozado los sistemas económicos, políticos y sociales de este país, entiende con lo que estamos lidiando. La ex congresista invitó a debatir a Rick Scott sobre la situación en Sudamérica, además de asuntos de seguridad nacional, como abordar el problema migratorio de Estados Unidos de manera bipartidista. José Pernalete, Voz de América, Miami. En otras noticias, la agencia de aviación rusa Rosavia confirmó este miércoles que Yevgeny Prigozhin, el dueño del grupo mercenario Wagner que se rebeló contra el gobierno de Vladimir Putin, estaba a bordo de un avión privado que se estrelló al norte de Moscú con 10 personas a bordo. La muerte de Prigozhin probablemente no incida en el desarrollo de la invasión rusa en Ucrania. El desplazamiento forzado alcanza números récord en las Américas, esto según un reciente reporte de ACNUR. Desde Nueva York, Ángela González conversó con una familia de migrantes nicaragüenses sobre la travesía que emprendieron buscando refugio en Estados Unidos. 1 de cada 5 personas necesitan protección en las Américas y más de 20 millones han tenido que huir de sus hogares por discriminación y violencia, según el reporte Necesidades Críticas en las Américas, elaborado por ACNUR. Esta familia nicaragüense que pidió reservar sus nombres es una de las tantas que arriesgan su vida para encontrar refugio. Primero que todo, pasar la travesía de lo que era pasar por el río que está con frontera con México, el pase de las lanchas, que eso fue de madrugada, pasamos toda la madrugada en eso, entonces son cosas que todavía uno no supera y los niños igual. Según este informe, el apoyo en 26 países donde ACNUR tiene presencia está en riesgo, ya que la mayoría de sedes no tiene suficiente financiación, lo que se ve reflejado en rutas inseguras, falta de lugares para que los refugiados puedan descansar y acceso a asesoría legal oportuna. La verdad es que sí nos urge pues que nos apoyen, porque si nosotros abandonamos nuestros países no es solamente por venir a cumplir el sueño americano. En mi caso, en el caso de mi familia, es más que todo pues por huir de nuestro gobierno que nos está asediando y prácticamente nos daría cárcel si estuviésemos allá. Ciudades receptoras de refugiados como Nueva York llevan varios meses aquejando falta de recursos para dar cobijo a aquellos que llegan buscando asilo. ACNUR publicó que se mantiene activo reuniendo a gobiernos, organizaciones de la sociedad civil y agencias de desarrollo y sector privado para promover soluciones ante la cantidad de personas obligadas a desplazarse. Ángela González, Voz de América, Nueva York. En la frontera sur estadounidense, un menor de edad es acusado por la patrulla fronteriza de transportar migrantes a Estados Unidos. César Contreras nos reporta que esa es la manera en que organizaciones criminales buscan evadir la justicia.
Autoridades en El Paso, Texas, han dado a conocer la detención de un menor de edad acusado de transportar a casi una veintena de personas con la intención de internarlas ilegalmente en los Estados Unidos. En la estación de Santa Teresa descubrieron un carro en donde se encontraron 18 migrantes más el conductor. Las condiciones en las que estaban siendo transportados los migrantes no eran las óptimas, según lo muestran las fotografías compartidas por la patrulla fronteriza. Entonces estamos hablando de una camioneta básicamente muy pequeña, muy limitada en acceso, y todos ellos estaban amontonados en este vehículo. Afortunadamente fueron encontrados y fueron podidos rescatar de esta situación. Esta detención inusual que presuntamente involucra a un menor de edad se da en el marco de un aumento de migrantes que se han internado legal e ilegalmente al país en busca de refugio. Tenemos 3 semanas que hemos visto un incremento en el número de personas que están llegando hacia nuestros albergues. La patrulla fronteriza invita a las personas que buscan asilo a no caer en manos de traficantes y poner en riesgo su seguridad. Es importante remarcar también a las personas, a la comunidad migrante, que no crean de lo que les dicen o las promesas falsas que hacen las organizaciones criminales. En el año fiscal 2023 hasta el mes de julio, la patrulla fronteriza ha contabilizado la llegada a la frontera sur de Estados Unidos más de 343,000 migrantes en el sector del Paso. César Contreras, Voz de América, El Paso, Texas. 16 migrantes murieron en un accidente de tránsito en el centro de México la madrugada de este martes. Funcionarios del Instituto de Migración de México informaron a través de un comunicado que a bordo del autobús viajaban 52 pasajeros. Unos 36 resultaron heridos y 9 de ellos eran venezolanos. También en Venezuela comienza la campaña previa a las elecciones primarias de la oposición. Esto y más cuando regresemos. Corresponsal internacional de La Voz de América. Desde que me uní a este equipo de profesionales hace más de una década, he tenido la oportunidad de descubrir un mundo de noticias que comparto con ustedes. La Voz de América habló con el director. Porque siempre estoy en el lugar de los hechos, entregando información veraz, clara y precisa, manteniendo nuestro compromiso periodístico, porque en La Voz de América, la prensa libre importa. Actualidad. Que la inteligencia artificial va a estar presente en nuestro día a día. Intentan sacarse de encima a trabajadores. Análisis. El cambio climático está teniendo muchísimos impactos que afecta siempre a los más vulnerables. La región necesita ayuda. Debate. Proteger a las escuelas con armamentos. Es una total ridiculez, algo inverosímil. Con la información más allá de los titulares. Todas las semanas por La Voz de América. Desde Washington, le saluda Gonzalo Abarca. Hola, soy Oscar Ortiz Barahona, corresponsal La Voz de América. Ser La Voz de América desde Honduras me permite conectarme con todos ustedes, nuestras audiencias en todos los países del continente, ofreciendo información veraz sobre los temas que más te impactan. Honduras y los Estados Unidos han ejercido labores humanitarias. Más de 40 viviendas. Desde perspectivas humanas y con base en hechos, te informamos para que seas tú quien formes tu propia opinión. Porque La Voz de América, la prensa libre, importa. Esta semana inició en Venezuela la campaña para las elecciones primarias de la oposición que definirán quién será el contrincante del presidente Nicolás Maduro en los comicios de 2024. Álvaro Algarra con la información. Ya arrancó la campaña de las primarias opositoras que el 22 de octubre definirán al contrincante del presidente Nicolás Maduro en los comicios presidenciales de 2024. A juicio del analista político Osvaldo Ramírez, el objetivo fundamental en esta campaña es entusiasmar al electorado. Pero si efectivamente el ciudadano no está interpretando que tiene que asistir a este evento,
la realidad que ese candidato o esa candidata se va a quedar completamente frío. El aspirante por el Partido Acción Democrática, Carlos Prosperi, aseguró que la oposición puede vencer en 2024, aun si la próxima directiva del Consejo Nacional Electoral es afecta al oficialismo. La militancia del partido se va a reflejar el 22 de octubre cuando premiemos de votos blancos las urnas electorales, porque es un compromiso con Venezuela. Otro de los candidatos, Enrique Capriles, indicó que el país necesita estabilidad política para buscar la recuperación económica y social. Siempre vienen con el cuento de los embargos, bloqueos, sanciones, siempre el mismo disco rayado, para esconder su gigantesco fracaso como gobierno. Un gobierno que fracasó y excluye a los venezolanos, y por eso los venezolanos queremos que haya un nuevo gobierno. Los 13 candidatos opositores se comprometieron recientemente a apoyar a quien se imponga en las primarias para cohesionar el voto opositor al enfrentarse a Maduro. Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas. En Nicaragua, el relevo generacional de periodistas enfrenta un nuevo obstáculo. La única universidad privada que ofrecía la carrera de periodismo era la Universidad Centroamericana y ahora pasó a manos del Estado. Donaldo Hernández con el reporte. La Universidad Centroamericana, recientemente confiscada por el gobierno de Daniel Ortega, es la casa de estudios que ha formado a los periodistas más destacados de Nicaragua, razón por la que organizaciones que defienden la libertad de prensa consideran que el cierre de este recinto podría dificultar la formación de futuros periodistas. Creo que es muy difícil continuar el legado de un periodismo ético, un periodismo con valores, como lo venía realizando la universidad. Winston Potosme es un destacado periodista que se exilió tras ser herido de bala en Nicaragua durante una manifestación en el año 2018. A su criterio, en la próxima década habrá una crisis de periodistas. Que no va a poder haber un relevo generacional. Y es que en Nicaragua ya no hay universidades autónomas, según explica Christopher Mendoza, director de la organización Periodistas Independientes de Nicaragua. Es un semillero de gente a la que le quieren lavar el cerebro. Lo que quieren hacer es adoctrinamiento. Con más de 50 medios confiscados y más de 200 periodistas exiliados, las esperanzas de garantizar la continuidad de la profesión se desvanecen. La apuesta del régimen ha sido asfixiar las universidades, asfixiar todo aquello que tenga que ver con el periodismo, porque han tratado de hacerlo ver como que fuéramos delincuentes. El gobierno de Daniel Ortega considera a los periodistas independientes mercenarios de la información, que se han sumado a un supuesto intento de golpe de Estado. Donaldo Hernández, Voz de América. Al volver, un funcionario de Naciones Unidas advierte sobre el costo de los accidentes viales para la economía hondureña. Hola, soy Yasmín López, periodista de La Voz de América y presentadora del noticiero El Mundo al Día. Informar desde la capital de Estados Unidos es uno de mis mayores logros. Desde Washington, D.C., tengo la oportunidad de llevarles a ustedes las voces que claman por la democracia y los derechos humanos. Transmitir esas expresiones y su diversidad es parte de mi compromiso con ustedes, porque en La Voz de América, la prensa libre importa. En tiempos de cambios, cuando el mundo parece incierto y lo que escuchamos no refleja lo que vemos, buscamos la verdad. A través de la pantalla de la... Cuando nos cuentan solo una parte de la historia, perdemos la confianza. En momentos de crisis, nuestros sueños, esperanzas y deseos de un mejor mañana dependen de una prensa libre. En La Voz de América te traemos las historias que la gente se arriesga a ver. Conectamos el mundo y lo unimos con la verdad. En La Voz de América te presentamos el panorama completo.
Soy Jacopo Luzzi, reportero de La Voz de América aquí en Washington, D.C. Ya sea informando desde el Capitolio, desde la Casa Blanca, cubriendo el impacto del cambio climático, el impactante tema migratorio, o subir en un avión y cruzar medio mundo para estar en el lugar de la noticia con la información precisa y veraz, este es mi compromiso como periodista. Un compromiso de vida profesional que comparto con ustedes, porque en La Voz de América la prensa libre importa. Con fuertes lluvias, la tormenta tropical Franklin llegó este miércoles a la isla La Española, compartida por República Dominicana y Haití. Las autoridades meteorológicas advirtieron que el fenómeno dejará entre 30 y 40 centímetros de lluvia en República Dominicana y hasta 25 en Haití. Se esperan inundaciones y posibles deslizamientos de tierra en ambas naciones. Más de 200 personas se encuentran en refugios en Dominicana, donde algunas poblaciones han quedado aisladas en medio del agua. Y en otros temas, el enviado especial del secretario general de las Naciones Unidas para la Seguridad Vial, Jean Todt, está de visita en Honduras y desde allí subrayó el costo de los accidentes viales en la economía. Óscar Ortiz, desde Tegucigalpa, nos da los detalles. Durante el primer semestre de 2023, más de 6.694 accidentes de tránsito ocurridos en Honduras dejaron más de 878 muertes y 1.600 lesionados. Y es que el impacto ocasionado por los accidentes de tráfico mantienen a algunos países en un círculo vicioso de pobreza. Según el Banco Mundial, solo en Honduras el coste de estos accidentes representa el 5.5% del Producto Interno Bruto. Estamos solicitando que se den cuenta que se debe actuar. Debemos mejorar la calidad de infraestructura y penas más severas. Por esa razón, Jean Todt, enviado especial del secretario general de las Naciones Unidas para la Seguridad Vial, llamó a los países en América Latina a avanzar en la aplicación efectiva del Plan Mundial para el Decenio de Acción para la Seguridad Vial 2021-2030. Los accidentes de tráfico son la principal causa de mortalidad en América Latina entre personas de 18 y 30 años. Como Policía Nacional y Secretaría de Estado del Despacho de Seguridad, proponemos y nos enfocamos en la prevención a través de la educación. Los tres panelistas que estamos aquí hemos coincidido en eso, pero dejamos abierto para que nos sentemos y con diferentes actores empecemos a trabajar sobre la materia, pero obviamente lo que vaya a surgir pasa por la prevención y la educación. La visita de Todt forma parte de una gira latinoamericana que lo llevará también a El Salvador, Brasil y Paraguay. Óscar Ortiz, Voz de América, Honduras. Hacemos una breve pausa y ya volvemos con más información en El Mundo al Día. Soy Natalí Salas Guaitero, conductora de La Voz de América. Desde pequeña desarrollé un gran deseo por darle voz a aquellos que son invisibles por una u otra razón. Ya ha sido reforzada. Me enorgullece ser parte de La Voz de América, un equipo en el que la ética y la búsqueda de la verdad siempre son el norte. Desde Washington les informó Natalí Salas Guaitero. Mujeres están... Ser periodista es una gran responsabilidad porque somos defensores de principios de libertad y para mantenerlos, la prensa libre importa. No concibo una democracia sin periodistas. El libreto manda a un conflicto constante con la prensa independiente, con los medios de comunicación. Periodismo, la prensa libre importa. Una coproducción de La Voz de América con nuestras afiliadas en la región. Se ejerció esta profesión con mucho miedo. ¿Cuántos periodistas van muertos ya por decir la verdad? Disponible en vozdeamerica.com. Soy Fabiola Chambi, corresponsal de La Voz de América en Bolivia. Retratar la complejidad de mi país para una audiencia internacional le ha dado una nueva perspectiva a mi labor como periodista. Desde esa mirada descubro en el día a día que el trabajo que realizo en La Voz de América me ha permitido dar vida a los valores del periodismo profesional. Aquel que les informa a ustedes, nuestras audiencias, con balance, precisión y profundidad. Porque en La Voz de América, la prensa libre importa.
India llegó con éxito a la Luna, convirtiéndose en el cuarto país en lograr un alunizaje. Este miércoles, Chandrayaan-3, la nave espacial no tripulada, se posó cerca del polo sur de la Luna, un territorio inexplorado que los científicos creen que podría contener reservas vitales de agua congelada y elementos preciosos. El evento histórico no solo sorprendió a científicos espaciales, en India también multitudes se agolparon alrededor de sus televisores en oficinas, en tiendas y en restaurantes para celebrar este logro. Con esta imagen llegamos al final de esta emisión.